Amigas y amigos del canal universitario, tengan ustedes muy buenos días. Soy el doctor Gustavo Mendoza Ríos, profesor emérito de la Facultad de Medicina y médico ginecobstetra, que tiene el placer de ingresar a vuestros hogares mediante su programa Cuidemos tu Salud, programa que es patrocinado por nuestra facultad, la Facultad de Medicina de la UMSA. Este día hemos de tener una sesión y una conversación muy interesante, porque hemos de hablar de la intoxicación que se produce en las personas por el mercurio. El mercurio que se utiliza en una serie de actividades, pero especialmente en los últimos tiempos en la explotación del oro. Para ello, hemos invitado a un distinguidísimo colega, profesor de la facultad también, el doctor Nicanor Jové Aparicio. El doctor Jové es un investigador y además es un médico salubrista que hizo una serie de aportes sobre el tema en sendas investigaciones que nos va a contar precisamente en esta conversación. Antes de entrar de lleno a desarrollar el tema, permítanme primero un saludo a nuestra patria. Nuestra patria, que es el terreno, el lugar donde vivimos, donde desarrollamos nuestra actividad, donde hemos nacido y nos ha dado además un nombre y una nacionalidad. En los siguientes días estará festejando la fecha de su creación, de su fundación. Lo que deseamos decirles es que debemos aportar con ella. ¿Y cómo debemos hacerlo? Es la pregunta. Hay muchas respuestas, pero una que nos parece muy importante es cumpliendo nuestras obligaciones. Es decir, que la gente cumpla su obligación por la que ha sido contratada, por la que está destinada a un lugar en el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Que cumpla su obligación con la familia, en el trabajo, con la empresa, con la institución, con el país. Fíjense ustedes, un par de ejemplos. En el tema minero, si la autoridad cumpliera efectivamente su función, seguramente no estaríamos atravesando estos problemas que terminan siendo de alto riesgo para quienes trabajan en estas áreas. Algo más sencillo todavía. El día de ayer pude tener conocimiento del atropello que sufrió una distinguida dama conocida nuestra por un motociclista. El motociclista ni carnet tenía. La moto no estaba registrada legalmente, era chuta, para decirlo coloquialmente. Por lo tanto, no tenía SOAT. De tal manera que la accidentada, una ciudadana de bien de esta ciudad, prácticamente está desamparada. La empresa que lo contrató o que lo contrataba a este señor es la responsable también. Pero esta hora todos soslayan su responsabilidad. La pregunta es, ¿quién controla todo esto? ¿No hay gente que tiene la obligación de hacerlo? Debe cumplir su trabajo. A eso nos referimos. A que si todos cumplimos bien nuestro trabajo, nos va a ir mucho mejor en la vida, pero le va a ir mucho mejor al país. Creo que estos aspectos, distinguidos amigos, debemos tomarlos muy en cuenta. A nuestra patria, solo desearle mejores días, que de verdad todos los estantes y habitantes del país contribuyamos con ella, que progrese, que deje de estar en el lugar que está, sino que vaya rebasando raudamente a otros, ojalá, países, para mostrar que definitivamente no solamente hay capacidad, hay compromiso y convicción para hacerla grande, fuerte y cada vez más desarrollada y mejor. Entonces se va a beneficiar la familia boliviana. Dicho esto, amigos, permítanme ir al sector
la Facultad de Medicina informa. Amigos, la Facultad de Medicina busca permanentemente espacios de formación para nuestros estudiantes, tanto de pre como de posgrado. En esta oportunidad, la facultad tuvo a bien realizar un convenio con el Centro de Rehabilitación de Salud Mental San Juan de Dios. Nuestras principales autoridades estuvieron presentes en la firma de este convenio. Veamos la nota, por favor. La Universidad Mayor de San Andrés, por intermedio de la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica, suscribió un convenio interinstitucional con el Centro de Rehabilitación y Salud Mental San Juan de Dios, con el objetivo de emprender acciones orientadas al fortalecimiento de la educación superior y para desarrollar actividades que contribuyan a la formación de estudiantes en pregrado, posgrado, investigación e interacción social. Para nosotros como Centro de Rehabilitación y Salud Mental San Juan de Dios, comprometidos con la salud mental de todo el departamento y del país, es nuestro deber brindar espacios de formación en salud mental para todas las áreas, no solamente el área médica, área de medicina, enfermería, terapia ocupacional, fisioterapia, en el entendido que nosotros tenemos un centro que puede brindar puede cubrir todas las necesidades académicas de los estudiantes de esta universidad y brindar un apoyo a la población, tanto en la parte asistencial como en la parte académica. El Centro de Rehabilitación San Juan de Dios cuenta con el personal y también los diferentes programas de servicio a la población. Sí, al ser un hospital de tercer nivel de especialidad, contamos con 10 psiquiatras, 8 psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y todo el servicio de enfermería. Somos un hospital que tiene 150 unidades que atienden distintas patologías mentales y que es un centro de alta resolución. Muy bien, entonces el hospital está abriendo las puertas a los estudiantes y docentes, ¿no es cierto?, para que puedan enriquecer la atención. Efectivamente, dentro de nuestro plantel médico y nuestro plantel no solamente de médicos sino de otras especialidades, tenemos profesionales con alta formación académica que van a ser docentes de los estudiantes de la facultad para poder transmitir el conocimiento con un alto nivel académico. Entonces tenemos la posibilidad de hacer intercambios, no solamente de los profesionales, también de docentes con los que tengamos los convenios. Tenemos también la posibilidad, tenemos un programa de proyectos de investigación que nosotros podemos postular como Hospital San Juan de Dios La Paz ante la provincia, o podemos postular como San Juan de Dios en convenio con la Facultad de Medicina. Entonces podemos presentar los trabajos que pueden ser cofinanciados por la orden. Y además, doctor, estamos dentro del Sistema Nacional de Residencia Médica. San Juan de Dios forma especialistas, ¿no? Claro, yo soy parte de... Exacto, es parte del CRIDEI, ¿no? Entonces, también nuestros residentes tienen la posibilidad de hacer intercambios con cualquier hospital de la orden a nivel mundial, ¿no? Ya que existe este hermanamiento, justamente una de las colegas a fin de año se va a ir al Hospital de Psiquiatría Infantil de Manizales a terminar su especialidad en psiquiatría infantil, que es en Colombia. En Colombia. En Colombia, ¿no? A las 12 tengo esos centros. A las 12. En la siguiente nota ustedes podrán observar parte de lo que están significando talleres que sobre inteligencia artificial se están desarrollando en la Facultad de Medicina. Estos talleres intentan, entre muchas otras cosas, mostrar cómo pueden ser muy útiles en el tema académico educativo. Veamos la nota, por favor.
La inteligencia artificial y sus aplicaciones en el área de la salud son impartidos en talleres prácticos a la comunidad universitaria. El Departamento de Ciencias Morfológicas de la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica llevó adelante talleres demostrativos y participativos de inteligencia artificial aplicados a las carreras de las ciencias de la salud, con la participación de reconocidos expertos docentes de la Universidad Mayor de San Andrés. El Departamento Facultativo de Ciencias Morfológicas de la Facultad de Medicina viene realizando talleres de inteligencia artificial. Estos talleres están dictados por profesionales renombrados del medio y que están relacionados en este caso con el área de la salud. La inteligencia artificial ya es un hecho que viene impactando y transformando referente a los saberes y aprendizajes de nuestros estudiantes y no solamente de la población en general. En este caso, como es del área de la salud, tenemos que saber, conocer cómo se lo puede aplicar esta herramienta magnífica. Tenemos que saber de qué manera tiene sus beneficios y sus desventajas. ¿Será posible que mediante la inteligencia artificial podamos ver qué profesiones puedan desaparecer o no? ¿Será necesario saber que la inteligencia artificial pueda facilitarnos en los trabajos prácticos o en la actividad profesional diaria? ¿Será posible que la inteligencia artificial nos pueda hacer un diagnóstico específico de un tema en particular? Mediante la inteligencia artificial nosotros tenemos la ventaja y también la desventaja de poder saber a qué mundo estamos introduciéndonos. Y la Facultad de Medicina, a través del Departamento de Ciencias Morfológicas, viene realizando estos talleres, los cuales son netamente prácticos, para el cual el participante pueda tener un conocimiento amplio, guiado por profesionales de amplia trayectoria. Quedan cordialmente invitados a seguir participando de estos talleres de inteligencia artificial en el área de la salud y en la población en general, a poder conocer de qué sirve y cómo se utiliza esta herramienta. Muy agradecido. Ya vuelve TVU, Televisión para ti. La Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica y el Departamento de Ciencias Morfológicas de la UMSA invitan a la población en general a visitar el Museo de Anatomías para conocer el maravilloso mundo del cuerpo humano. A través de visitas guiadas, demostrativas y orientativas podrás conocer diferentes espacios, como ser la anatomía comparada, modelos anatómicos, osteología, neuroanatomía, embriología, histología, nuestra parte de disección y modelos anatómicos. Así hacemos nuestra invitación de lunes a viernes en horarios de 9 a 12 p.m. y de 2 a 6 p.m. Invitamos y hacemos extensiva nuestra invitación a todas las facultades de la Universidad Mayor de San Andrés, también a otras universidades, colegios, instituciones, a que puedan venir a este museo y tener una experiencia inolvidable. Estás viendo TVU, Televisión para ti. Distinguidos amigos, como lo habíamos señalado precedentemente, está con nosotros nuestro invitado de hoy, el profesor doctor Nicanor Jové Aparicio. Lo dijimos, él es médico salubrista y profesor de pre y posgrado en nuestra facultad, precisamente enseñando a la gente aspectos de salud pública y salud ocupacional. Entonces, estamos con la persona indicada para hablar del tema también que habíamos anunciado, el de la intoxicación de las personas
por mercurio. Tema que también lo dijimos, empezó a cobrar trascendencia en los últimos años, precisamente porque al parecer la falta de regulación del manejo de este metal está generando problemas en la población. Pero vamos a hablar de eso inmediatamente después de que pueda yo presentarles y saludar al doctor Jové. Nicanor, gracias por visitarnos. Para nosotros va a ser un placer hablar de este tema tan importante. Distinguido profesor, siempre es un gusto estar con usted en este programa tan importante que usted dirige y que creo llega a una gran población porque se necesita informar a la población sobre estos efectos, sobre todo en el tema de mercurio, ¿no? Dispuesto a responder todas las interrogantes que tenemos al respecto. Gracias, Nico. Amigos, para entrar en contexto, en las últimas semanas y meses se empezó a hablar mucho de los efectos negativos que el mercurio estaban provocando, especialmente en poblaciones originarias en el oriente del país. Hay sendos estudios que demuestran aquello y empieza a cobrar vigencia, al parecer, de forma reciente el problema. Obviamente, este asunto lo vamos a ir develando porque no es un tema nuevo. Definitivamente, el doctor Nico nos va a ayudar a entender qué es esto del mercurio y dónde y cuándo se utiliza, de tal manera que esto nos sirva de base para entender lo que viene después. Fíjense ustedes, en los hospitales también se utilizan materiales que tienen mercurio, por ejemplo, los termómetros de vidrio. Entonces, este metal, reitero, se ha utilizado y se sigue utilizando en una serie de actividades e industrias. Nico, ¿qué es el mercurio? Bueno, el mercurio todo el mundo conoce como un metal, ¿no? Hay que explicar que hay tres tipos de mercurio, ¿no? Uno, el mercurio, el metálico, el mercurio inorgánico y el inorgánico, ¿no? El orgánico inorgánico, que en suma con algunos otros compuestos se vuelve, por ejemplo, el metilmercurio, ¿no? Cuando se vierte el mercurio metálico, ¿no? Es un líquido, el más importante, el metálico, de color blanquecino, altamente volátil a las temperaturas, pero el más serio es el metilmercurio, que cuando que se va a encontrar en el medio ambiente, en el bosque, en la Amazonía, todas partes que están expuestos nuestras personas, ¿no? Y que cuando se mezcla con algunas y obviamente cuando se manipula, estas van a producir daño, ¿no? A través de los alimentos, por ejemplo, ¿no? Las algas, o que los peces pequeños consumen, viene el pez grande, se lo come al pez pequeño, y nosotros, ¿no? No tenemos tal vez la costumbre, los que vivimos, los citadinos, de consumir altas cantidades, pero sí lo que preocupa, por eso hicieron la investigación en nuestros campamentos o pueblos indígenas, moseños, los esees, encontraron partículas en cabellos, por ejemplo, 7 veces más. Lo permitido, por ejemplo, lo normal es una partícula por millón, pero han encontrado 7 veces más, ¿no? Eso nos refleja que hay una alta contaminación. ¿Qué hacen nuestros aborígenes, por ejemplo, en las riberas? Es su alimentación, el pescado, hacen charque y consumen todo el año. Entonces, por eso hay una serie de patologías, enfermedades, abortos, deformaciones en los hijos y una alta mortalidad, ¿no? No logran. De eso vamos a hablar enseguida, Nico. Pero creo que vale la pena también decirle a la gente que el mercurio está distribuido pues en todo el mundo, ¿verdad? Sí. Lo encontramos unido a minerales, lo encontramos en el subsuelo, lo encontramos en el mar y en el aire también. Así es. Lo que pasa es que son pequeñas porciones de mercurio que no alteran la vida. Es más, Nico, se dice que el mercurio no necesitamos para vivir, a diferencia de otros
minerales, por ejemplo, que podemos necesitar. Sí, lamentablemente es un metal que no nos coadyuva, ¿no? En el desarrollo tecnológico de salud, ¿no? Utilizan en varios aspectos, en algunos se han dejado ya de utilizar, ¿no? Lamentablemente en el sector minero, por ejemplo, para amalgamar el mercurio para la separación, utilizan altas temperaturas. Ya les dije, ¿no? A 12 grados ya se volatiliza y podemos aspirar, ¿no? Pero bueno, es digamos, el que menos efectos negativos tiene en la salud. En cambio, el metilmercurio, que se encuentra, como usted dice, distribuido en toda la naturaleza, cuando se manipula y se vierten en los ríos, bueno, pues estos van a ser regados, digamos, en los campos, el consumo del pescado, el consumo de algunas algas, como se acostumbra, entonces ha causado, ¿no? Recordemos, por ejemplo, qué pasó en Minamata el año 1950, ¿no? Una empresa que fabricaba fungicidas, bactericidas, han vertido más de 30 toneladas en un río y ha causado una mortalidad de más de 50 personas y ha dejado con discapacidad a muchas otras personas ya contaminadas, ¿no? Y también en la India, de igual manera, han producido fungicidas, por ejemplo, igual ha tenido una gran mortalidad, ¿no? En nuestro país, lamentablemente, yo tuve la oportunidad de conocer más de 500 campamentos mineros, muchos de ellos utilizan mercurio. Lo que me llamó la atención, por ejemplo, en la población de Sorata, que mucha gente va de vacaciones, van a ver en las tiendas, en los almacenes, venta irracional de mercurio, usted puede adquirir. Y este mercurio viene además del contrabando, no es de manera oficial. Y los mineros, ¿qué hacen? Después de utilizar, lo viertan a los ríos, ¿no? Y de ahí se convierte en un tema del metilmercurio, ¿no? Que afecta a la población. Enseguida, amigos, hemos de hablar de la intoxicación por el mercurio, por las distintas vías. Sin embargo, creo que este preámbulo es sumamente importante para más o menos dejar establecido algunos aspectos, Nico. Se dice que de los últimos 10 años, por lo menos, el país importa 200 toneladas de mercurio por año. Y lo extraordinario que es una cifra que dobla a la República Árabe Unida y le supera casi con un 30% a lo que hace la India. La India tiene 1.200 millones de habitantes en este momento. Creo que es un exceso, pero adicionalmente lo dijiste bien. Esta puede ser una cifra no real porque también hay pues contrabando. Y obviamente el desconocimiento de la gente de la posibilidad de dañar su salud manipulando indebidamente el metal, pues es algo que debe preocupar a la población por los efectos que puede causar. Nico, para ir entrando en tema, en los hospitales también hay mercurio, en los distintos elementos que usamos los médicos para desarrollar nuestra función. He mencionado los termómetros, pero también hay otros, los focos, etcétera, etcétera. Tú hiciste un interesantísimo trabajo al respecto y encontraron en la seguridad social y en el sistema público una cantidad importantísima de mercurio en estos aparatos, ¿verdad? Sí, me encomendó a través de una consultoría a la Organización Panamericana de la Salud hacer una cuantificación de la cantidad de mercurio que se encuentra en los hospitales de tercer nivel, sobre todo en la zona de Miraflores, ¿no? Desde el Hospital del Niño hasta el Hospital Obrero. Y fue una gran sorpresa que encontramos todavía equipos, insumos con aditamentos de mercurio, como son los termómetros, tensiómetros y otros equipos más, y logramos cuantificar aproximadamente 56 kilos en todos estos hospitales, ¿no? Es altamente riesgoso para los trabajadores en salud, ¿no? Porque nadie habla de la salud de los trabajadores en salud, ¿no? Claro. Si hoy quebramos, para ser un poco, digamos, didácticos y objetivos, un solo termómetro en este ambiente
nosotros vamos a aspirar, porque esto se volatiliza a 12 grados, y vamos a aspirar, y vamos a inhalar, y va a producirnos, porque en el pulmón más o menos el 80% absorbe y obviamente va a llegar al torrente sanguíneo, y de esta manera va a producir una neurotoxicidad, que es lo más serio, va a producir una nefrotoxicidad, hepatotoxicidad, ¿no? Todas las personas que se contaminan de mercurio, por ejemplo, tienen una alteración, sobre todo en el sistema nervioso, ¿no? Correcto. Irritabilidad, tienen una labilidad emocional, y una característica es, por ejemplo, que son tímidos. Enseguida vamos a hablar de esos temas. Entonces, realmente, y es pues irreversible el daño que va a causar, ¿no? Exacto, amigos, esto creo que es sumamente importante. El daño está causado, se puede hacer tratamiento, pero el daño ya producido no va para atrás. No para atrás. Sí, sí. Evidentemente, hemos tenido mucha experiencia cuando estuvimos en alguna institución de atender pacientes que se han contaminado con el mercurio. Los daños son irreversibles, ¿no? Correcto. Lamentablemente, por no tomar previsiones, pero antes de aclarar, creo que el Estado no trae de manera legal el mercurio, sino todo viene del contrabando, y la cifra que usted dio es evidente, más de 200 toneladas, ¿no? Entonces, que traen al país, y que la mayor incidencia están en el norte de La Paz, en Pando, en el Beni, ¿no? Por eso también trabajamos, apreciado profesor, en un TCC entre Brasil, Bolivia y Colombia, donde hemos hecho una investigación, por ejemplo, del uso irracional del mercurio. Fue una gran sorpresa cuando estuvimos en Colombia. Colombia tenía como 500 estudios sobre el tema de mercurio, de contaminación en sus zonas, en su Amazonía, ¿no? En Bolívar, Boyacá. Brasil, fuimos a ver los estudios, tenían más de 5.000 estudios, ¿no? El Evandro Chávez, ¿no? Es un instituto muy amplio, y Bolivia tenía solamente 3 estudios, ¿no? Muy insignificantes, ¿no? Un estudio, ¿no? Recién creo la gente le está interesando, pues lo que usted comentaba al principio, ingenieros ambientales, creo que una organización, una ONG, han investigado, y en estas zonas de los aborígenes han encontrado una gran cantidad de partículas en cabellos de aborígenes, ¿no? Esto debe llamar la atención, porque no podemos dejar a esta gran población en esas condiciones, ¿no? De acuerdo. Pero además, Nico, se supone que se dan licencias para explotar cualquier tipo de producto del subsuelo, del río, aluvionalmente, etcétera. Y una de las cosas que se condiciona es que se cuide la naturaleza, el ambiente y el agua. Y precisamente estas personas que les encanta enriquecerse muy rápido, prácticamente ignoran cualquier tipo de prevención que se pudiera realizar y vierten todo el agua. También ocurre con los otros tipos de explotación de otros minerales, o sea, no es excepcional. Sí. Vamos a seguir hablando de este tema, Nico, y en el siguiente segmento hablaremos de la sintomatología que presenta la gente que se intoxica. Hoy estamos hablando especialmente de los mineros de oro de la Amazonía, pero vamos a ver que otras industrias y trabajos usan mercurio. Amigos, estamos enseguidita de retorno. Bien, habíamos planteado una pregunta a nuestro invitado, el doctor Jové. Nico, ¿qué actividades hoy en día todavía siguen utilizando el mercurio? Bueno, en un momento los que utilizaban para hacer amalgamas eran los odontólogos. Ya no lo hacen, por suerte. Felizmente ellos han tomado conciencia, porque en alguna investigación incluso le ponían alfombras a sus consultorios para darle más estatus. Y bueno, estaban enfermándose, ¿no? Después utilizan los joyeros,
El otro día vi en una noticia que en la Buenos Aires, donde compran mineral, ellos todavía están utilizando el mercurio, ¿no? Contaminando toda esa zona. Exacto. Y los vecinos estaban preocupados. Son los artesanales, ¿no? Los que sí, los refineros de mercurio, los que fabrican, por ejemplo, papel y algunos otros, ¿no? El mercurio inorgánico ya no se está utilizando porque antes se utilizaba para desinfectantes, ¿se acuerda del mercurio? Claro, que sí. Los taxidermistas, los que curtían cueros, todo eso, ¿no? Pero sí, todavía se está utilizando el orgánico como parte de insumos farmacéuticos, fungicidas, pesticidas. Yo le comentaba Extracámara, por ejemplo, el país tiene convenios con Rotterdam y Basilea, donde no se debe utilizar algunos pesticidas, por ejemplo, que tienen aditamentos de mercurio. Pero lamentablemente en el país estos fungicidas, bactericidas, se encuentran en gran cantidad, almacenados en aduana, en el mismo Instituto Nacional de Salud Ocupacional, que no se pueden deshacer fácilmente como cualquier residuo sólido, ¿no? O contaminado. Lamentablemente le manifestaba pues la política del extractivismo, ¿no? No les interesa a muchas personas cuando ya hay nuevas tecnologías para, por ejemplo, explotar el oro, pero lo más fácil, ¿no? No se dan cuenta que ellos mismos se están contaminando, ellos y sus familias, porque al querer separar, por ejemplo, el oro, utilizan el mercurio, utilizan grandes cantidades de calor, y ellos aspiran y lamentablemente se contaminan y contaminan a su familia y obviamente al medio ambiente, ¿no? Pero además, en ese marco, entre comillas, de cultura, lo último que cuidan es su salud, pues. Así es. Por eso cuando consultan, a veces los daños son muy graves e irreparables. Así es, ¿no? De hecho, yo estuve pensando, ya no en los mineros de estaño, plomo, no, estaba hablando de los explotadores del oro. No sobrepasan 70 años. Sí. Definitivamente no sé si es su estilo de vida o esta exposición a este y otros, a lo mejor minerales, que hacen que mucho menos que el resto de la gente viva, con plata y todo. Sí. Mire, con este tema de la cooperación técnica entre los países, para aprender, se hizo incluso un formulario de vigilancia epidemiológica, ¿no? No sé si estará funcionando en el Ministerio de Salud, por ejemplo, la unidad de salud ambiental, que era muy importante para hacer una vigilancia en qué poblaciones, porque no solamente es el tema de mercurio, todos los metales pesados que van a causar, son susceptibles, que tienen la misma signo-sintomatología. A esto se suma, por ejemplo, distinguido doctor, de que no tenemos un centro de toxicología, solo ahí en Santa Cruz, donde podamos acudir, porque muchos de nuestros colegas especialistas a veces no comprenden el tema, no es su especialidad la toxicología. Tenemos que formar toxicólogos, por ejemplo, para resolver, porque no saben cómo tratar de revertir estos casos, ¿no? Entonces, es muy importante porque la sintomatología por contaminación de metales pesados, y en este caso de mercurio, no saben tratar, ¿no? Entonces, por eso, lo que usted dice, la mortalidad, la esperanza de vida que tienen muchos de estos es baja, ¿no? Exacto. Es baja, no superan incluso los 60 años, ¿no? Así es. Sí. Nico, hablemos de la sintomatología de la paciente o el paciente intoxicado por mercurio. Tú señalaste muy bien el sistema nervioso central. Sí. Ya había señalado, es gente que se pone de pronto irritable, se pone tímida, está ansiosa. ¿Qué más le pasa? Sí, el caso más típico por la contaminación del mercurio es lo que se denomina y todos conocemos como el eretismo mercurial, ¿no? Que va a producir, por ejemplo, irritabilidad en los pacientes, ansiedad, insomnios, tienen un poco de vergüenza, la habilidad emocional, lloran, se deprimen fácilmente, incluso muchos llegan incluso al suicidio, ¿no? Y va a producir. También en el aparato digestivo, cuando se consume el metilmercurio por el consumo de pescado y algas, estos van a producir una serie de enfermedades, ¿no? De trastornos. De trastornos a nivel ocular, incluso produce ceguera, trastornos en la retina,
Y bueno, y hay también efectos teratogénicos, ¿no? Exacto. Alteraciones mutagénicos, pero sí hay en los estudios, a mucho he escuchado que produce cáncer, no produce cáncer. No produce cáncer el mercurio, sí, pero alteraciones, lo que decíamos al principio, irreversibles, ¿no? Porque normalmente el mercurio, por ejemplo, después de que ingresa, por ejemplo, inhalación y se distribuye en nuestro organismo y en el cerebro, tardan hasta 100 días en eliminarse, ¿no? Y en muchos casos se queda, no se elimina y bueno, va a producir una serie de daños. Lo más grave es, por ejemplo, cuando hay trastornos renales, ¿no? En el glomérulo renal, y por eso hay muchos pacientes que tienen insuficiencia renal, están hemodializados y a veces los asocian con hipertensión, enfermedades metabólicas, pero cuando el origen es el tema de la contaminación por metales pesados y en este caso de mercurio, ¿no? Correcto, amigos. Todos los sistemas prácticamente se afectan. De diversas maneras se expresan. El doctor Joven nos ha mencionado lo más importante, y en el tema de la mujer y el embarazo sí produce problemas cuando la influencia, particularmente la presencia del metal, ocurre en el primer trimestre, donde puede provocar abortos, malformaciones, etc. Sí, cáncer no produce definitivamente. Ante esta situación, Nico, que más o menos está clara, que las investigaciones han dicho que en ciertas zonas donde viven originarios y donde se explota este mineral, el oro, la gente está sufriendo las consecuencias porque tiene en su organismo más de 6 veces la cantidad establecida como normal. Siempre se puede hacer algo. ¿Qué es lo que podemos hacer? Primero, creo cumplir con lo que se ha hecho un estudio, hacer la parte de la vigilancia epidemiológica, ¿no? Primer tema. Primer tema, hacer un monitoreo permanente de ver cuánto de mercurio tienen estas personas, la sensibilización a estas personas, explicarles que ellos están enfermando a su familia y también a la población, ¿no? Y obviamente que haya personas especialistas en este tema, ¿no? Pero además utilizar nuevas tecnologías. De lo que yo he visto y he analizado y he aprendido con estos amigos de Colombia y Brasil, es que hay maquinarias que no utilizan mercurio, por ejemplo, separan el oro, ¿no? Y yo creo que también ya se están utilizando en algunos sectores ya no utilizar el mercurio, ¿no? Que creo que pasa por la sensibilización, porque esto nos va a ayudar no solamente a los mineros, a los que explotan, sobre todo a esa gente que consume todos los días, ¿no? Los aborígenes, su alimento es el charque de pescado, ¿no? Entonces hay una bioacumulación que se denomina, que van permanentemente. El pez chico, el pez grande consumen y las personas bioacumulan su organismo y esto les va a producir, ¿no? Si ustedes ven en esas poblaciones de la Amazonía, permanentemente hay abortos con malformaciones congénitas, hay trabajadores que tienen una serie de problemas, sobre todo esta población, ¿no? Que habría que cuidarla porque ellos no tienen, digamos, un hospital cerca, no tienen un centro sanitario y son porque están en poblaciones muy aisladas, ¿no? Esa es la preocupación que debe producirnos, ¿no? Adicionalmente, los propios trabajadores, es decir, los operarios, los que manipulan el mineral, el metal, los que hacen la concentración del oro, son también aquellos que están expuestos. A lo mejor no los capitalistas, los propietarios de la empresa, que a lo mejor ni se acercan a aquello, de tal manera que es un tema de salud pública muy importante. Es un tema de sensibilidad y responsabilidad social, pero fundamentalmente es un tema de derecho humano, de respeto al derecho a la salud y al trabajo que la gente debe tener, especialmente en estos rubros donde además producen mucho dinero. Así es. Nico. No deberían tener reparo ninguno en invertir un poco de aquello para resguardar a la gente y cambiar, como bien dijiste,
de modo de extraer el mineral o el metal y evitar la contaminación y el uso del mercurio. De hecho, Nico, muchas empresas que producían mercurio también se fueron cerrando en el mundo. Así es. ¿No Sí, es está cierto? prohibido, ¿no? Es muy importante lo que usted manifiesta, el tema de la salud ocupacional, la exposición al riesgo que nos sometemos todos y nos someten muchas personas, ¿no? Le decía a usted, por ejemplo, estuve en un congreso de mineros y todo el mundo estaba con sus guardatojos. Vemos a diputados mineros que en la Asamblea Legislativa están con el guardatojo, pero cuando están en campamento minero se olvidan del EPP, el equipo de protección personal, Exacto. que es parte de la salud ocupacional, ¿no? Para evitar los factores de riesgos físicos, químicos, ergonómicos, psicosociales y lo que le decía, los factores personales, que la verdad no muchos nos descuidamos, ¿no? Y que nos van a someter a riesgos, ¿no? Sí, con mucho respeto, los mineros en interior mina no usan el guardatojo, se quitan la máscara que puede proteger de algunos polvos nocivos, pero bueno, esto también hay que seguramente incidir. Amigos, enseguida estamos de retorno, permítanos unos segundos, por favor. Nico, hay que tomar medidas, porque la punta del iceberg es lo que hemos hablado, pero este tema se repite prácticamente en toda la minería, sin excepción. Si hablamos de contaminación de aguas, todas las minas prácticamente, habrá alguna excepción, quién sabe, contaminan el agua allí donde se encuentran. Obviamente, sus trabajadores sufren consecuencias de esta falta de protección. Quienes autorizan la explotación a lo mejor o no son exigentes o no son personas capacitadas y idóneas para hacer que se cumpla la norma o algo pasa. Y finalmente, valorar pues el único capital que probablemente es el que tiene más valor en el mundo y en el país, que es el capital humano, ¿no es cierto? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué, después de tantos estudios que se han hecho, tu experiencia, pudiéramos decirle a la gente y por qué no, a las autoridades? Como usted dice, el eslabón de la cadena productiva es el ser humano, ¿no? Y a ese debemos cuidarlo, ¿no? Exacto. Por eso, como universidad, creo, debemos proponer primero una vigilancia, utilizar instrumentos, primero capacitando a nuestro personal de salud, gente que está en provincia, médicos, enfermeras, odontólogos, pero esto no solamente se debe echar la culpa al tema o sea, la responsabilidad a los trabajadores en salud, también dónde está el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Minería, que no hacen un control estricto, el AJAM, por ejemplo, ¿no? Solo otorgan las licencias para que haya explotación, pero no hacen un seguimiento al respecto. Yo, como le dije, tuve la oportunidad de conocer, entonces hay un desconocimiento de la población sobre los efectos adversos que produce esto, ¿no? Luego de esto, no nos gusta investigar, deberíamos tener centros de investigación para ver dónde hay mayor contaminación, no solamente del mercurio, sino de otros contaminantes como son los plaguicidas, los metales pesados, para que podamos disminuir la cantidad de estas exposiciones a contaminantes y bajar, ¿no?, los indicadores de morbi-mortalidad en este caso. Y luego podemos ver una metodología de ver cómo vamos a, conjuntamente, un convenio interinstitucional, de bajar esta incidencia de estos casos, ¿no? Y finalmente, formar profesionales, abrir un centro, un CIAT, un centro de toxicología en la ciudad de La Paz, en Oruro, o en Potosí, donde hay mayor contaminación, ¿no? Para velar por los trabajadores, porque a ver, los trabajadores van a un centro de salud, un médico general es el que primero
lo va a atender y no comprende la patología que tiene, porque la primera pregunta que hay que hacer en salud ocupacional es, pues, o en una anamnesis, ¿dónde trabajas, no? Ya lo decía el padre de la medicina del trabajo, Bernardo Ramazzini, en 1700, dime dónde trabajas y te diré de qué te enfermas y de qué te vas a morir, cuánto vas a morir, ¿no? Entonces, eso no hacemos, ¿no? Pues yo siempre digo, la salud ocupacional no es un derecho, es una obligación de cada uno de nosotros y de todos los habitantes exigir que tener todos estos controles, ¿no? Correcto, amigos. Si todos cumpliéramos nuestra misión, nuestra labor, nuestro trabajo, es posible que el país tuviera mejor nivel de salud y iría más rápidamente hacia el desarrollo. Nico, quienes trabajan con mercurio, lo menos pues mensualmente debiera hacerse una valoración en el cabello, pues por último, si les parece que es muy difícil reunir la orina en un día o una muestra de sangre, el que trabaja en plata, el que trabaja en plomo, es decir, allí donde se trabaja y hayan contaminantes, en las fábricas de papel, en las fábricas absolutamente, en las curtiembres, en todo lado, y el interior mina con más razón, debieran todos los trabajadores estar rigurosamente controlados para prevenir. En los rayos X, en los hospitales, todos quienes manipulan estos aparatos tienen un marcador, ¿verdad? Que precisamente el dosímetro, que indica cuándo debe parar y darse un tiempo de descontaminación o detoxicación, como se llame, para que luego retorne, ¿no es cierto? Son tratos especiales que se dan a quienes están expuestos a químicos, a radiación y a metales. Sí, por eso es importante, creo que la responsabilidad no solamente del que produce, sino también de las autoridades, hacer un seguimiento al respecto, ¿no? Para que bajemos estos indicadores. Lamentablemente Bolivia es el país que tiene mayor contaminación por los metales pesados, ¿no? Y en estos últimos tiempos quedamos admirados por la cantidad de mercurio que está ingresando, ¿no? Entonces, también deberían ver las autoridades que están al cuidado de ingresos de elementos que no deben dejar ingresar, ¿no? Como le digan, hay poblaciones, pueblos donde se vende de manera así abierta y racional la cantidad, ¿no? Y lamentablemente pues nuestros aborígenes no conocen, no tienen, digamos, una educación y ellos lamentablemente están expuestos, ¿no? Por eso es fundamental que se debe aplicar políticas preventivas, promocionales y fundamentalmente el tema de la salud ocupacional, que es muy importante para que podamos resguardar, ¿no? Por eso creo que nuestro modelo de salud debe aterrizar en un modelo de prevención y promoción, ¿no? Sin lugar a dudas, cualquier modelo de atención, Nico, tiene que tener estos dos elementos como la base de sustentación. Así es. Porque si vos tienes que tratar y curar, no te alcanzan hospitales, no te alcanzan recursos, no te alcanza personal, no te alcanza nada, ¿no es cierto? Aquí la idea es no acumular a los enfermos, sino evitar que se enfermen. Por último, y la última cosa, Nico, antes que se nos vaya totalmente el tiempo. ¿No te parece tú que has estado tan vinculado con las áreas de trabajo tan difíciles como son estas de la minería, etcétera? También los sindicatos debieran ser parte de la conservación y cuidado de la salud de sus asociados. Definitivamente, todos dan cuota, todos permiten que el sindicato exista, casi siempre los dirigentes tienen libertad para moverse holgadamente, pero ¿qué viene de retorno? Recién cuando sufren de problemas serios de salud, empiezan a preocuparse de ella. Y creo que lo preventivo otra vez es barato y es efectivo. Un par de recomendaciones más, por favor, a la gente antes de irnos, Nico. Sí, querido doctor, he visto con mucha pena en los campamentos mineros a profesionales, a universitarios. Como no consiguen una fuente de empleo, bueno, tienen que ir a los campamentos mineros. Viven en condiciones incluso de pobreza, porque están en unos pauichis, por tema de que unas carpas. Carpas, y están con sus familias, ¿no? Evidentemente tenemos que resguardar a toda esa población. No les podemos prohibir la minería, creo que es algo
constitucionalizado, pero como usted dice, hay una explotación, hay cantidad de recursos que generan. También deberían aportar en hacer estudios, fortalecer, por ejemplo, en el área rural el tema de salud, postas sanitarias, contratar médicos, no solamente lo que había hablado, ¿no? El extractivismo, explotar nuestros recursos naturales y no devolver absolutamente o coadyuvar a su misma población, ¿no? Por eso los sindicatos tienen que ser propositivos, proactivos, no destructivos, ¿no? Porque en todas partes existen los destructivos, ¿no? Más bien ellos ver políticas, entablar relaciones con las autoridades de gobierno que tienen toda la obligación de apoyar en estas políticas preventivas, y con esto podemos ver, ¿no? Y la población que tenga mucho cuidado también de consumir alimentos, porque no tenemos, se lo digo de manera muy sincera, nuestra seguridad alimentaria está muy descuidada, ¿no? Hay muchos contaminantes y que nos está causando, pues usted sabe, profesor, cómo se desarrolla un cáncer de estómago, por ejemplo, ¿no? Nuestros gremialistas que están expuestos, por ejemplo, en las calles, por la emanación del plomo, ¿no? Exacto. Entonces, y un montón de metales pesados que causan una serie de enfermedades. Por eso, vuelvo a reiterar, la salud ocupacional no debe ser un derecho, sino una obligación de cada uno y también del Estado de generar política. Y como universidad nosotros vamos a generar y debemos generar además como coadyuvantes políticas para que estas personas puedan ver, ¿no? Por si en el posgrado algunos tesistas yo les digo que hagan tesis respecto a estas debilidades que tenemos, políticas de impacto que vayan a mejorar la salud de la población, ¿no? Obviamente, Nico, estas se pueden dar y se darán a lo mejor prontamente si quienes conducen la gestión, el área, entienden, porque si no, estamos otra vez en punto cero. Esperemos que estas cosas sí se den. Tu despedida, Nico, por favor. Bueno, muchas gracias. Solamente espero que con esta charla muchas autoridades reflexionen y que los que ocupen cargos sean las personas idóneas, ¿no? No creo que las personas que tienen alguna influencia y no responden a esto están ocupando en muchos casos cargos importantes y desconocen sobre estos temas, ¿no? Y bueno, creo que esta semana es nuestra semana del mes de agosto. Exacto. Esperamos mejores días para nuestro país y como universitarios siempre vamos a contribuir al desarrollo, ¿no? De manera objetiva y autocrítica, ¿no? Gracias, amigos. Nos adherimos plenamente al mensaje del doctor Nicanor Jové y no duden ustedes de que ese es el compromiso de nuestra alma mater. Dicho esto, amigos, permítanme ir al sector Avances en Medicina. Este proyecto de humanización de las terapias intensivas tiene como varios eslabones para poder trabajar. Y el primero, y el que más nos interesó, es el llamado flexibilización de las terapias intensivas. Esto se replanteaba cuánto más podemos flexibilizar el horario para que puedan ingresar los familiares. Entonces armamos un protocolo basado en evidencia, después de mucha lectura y búsqueda bibliográfica, y pusimos en marcha un nuevo proyecto que se llama UCIS Puertas Abiertas. Ya no hablamos más de flexibilizar los horarios de terapia, sino de tener una terapia intensiva abierta. ¿Qué significa tener una terapia intensiva abierta? Que el paciente se encuentre continuamente acompañado por alguien que lo pueda ayudar y suplir en sus necesidades y ser un eslabón importante para el apoyo del equipo de salud en caso que lo necesite, sino que también pueda recibir visitas para sentirse acompañado continuamente. Esta práctica tiene varios puntos que iremos implementando de manera gradual. Identificar quiénes serán los cuidadores principales de cada paciente. La idea es que los pacientes estén continuamente acompañados
y también que estos familiares o cuidadores principales puedan hacer un intercambio cuando estén cansados o si lo requieren. Antes de despedirnos, deseamos hacer llegar a nuestro país, a nuestra patria, a sus habitantes, una especial felicitación por el 198 aniversario de su fundación, de su creación. Que el Día de la Patria nos haga más comprometidos y mejores, pero mostremos que con nuestras actividades, con nuestras actitudes, podemos lograr esto. Disfruten de su familia. Los niños son los futuros dirigentes de nuestra patria. Por eso debemos quererlos. Amigos, mil felicidades y hasta el próximo fin de semana.